Y retomando el tema de que Dios tiene promesas para su pueblo, amén. Y una de esas es que los que subieren a adorar, los que están en su iglesia, los que están congregados, dice, mandará lluvia en la estación temprana y tardía. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Aleluya. Una clave, una llave para ser bendecidos es estar en la casa de Dios. Y ahí Dios manda lluvia. Está asentado. ¿Cuántos creen su palabra? Yo la creo, amén. Y por eso estoy aquí, porque la creo. Aleluya, porque la hemos vivido, porque hemos visto su mano de poder, porque hemos visto su mano de amor, ayudándonos, dándonos bendiciones que a lo mejor nunca nos habíamos imaginado. Y nuestra naturaleza humana nos hace a veces ser pues mal agradecidos, ¿no? Porque decimos, bueno, pero yo no quería esto, yo quería esto otro, yo quiero esto, no quiero esto otro. Pero yo te diría, la Biblia dice que lo que enriquece, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y no toda la bendición de Dios, no toda, yo diría, la menos importante es la material. Hay bendiciones espiritualmente hablando que trascienden este mundo donde es material, donde todo, dice, donde la polilla y el orín corrompen. Nada material de este mundo tiene eternidad. Y la bendición de Dios para nuestra vida, que sí tiene eternidad, fue a través de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre, que murió en esa cruz y que resucitó al tercer día. Y aún no alcanzamos a entender cosas que Él está preparando para nosotros con Él. Porque nuestros ojos son naturales, nuestros ojos son humanos, son terrenales. Pero a través de Jesús dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y eso trasciende este mundo, eso trasciende esto material. Y entonces podemos abrir nuestros ojos y decir, gracias, Señor, por tus bendiciones. Y el diablo te va a decir, pero no tienes dinero, no tienes el carro que quieres, no traes los zapatos que quieres, no estás en la casa que quieres. Pero estás en el lugar, en el mejor lugar que puedas estar, en la casa de Dios. Amén. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí está escrito y nadie lo puede borrar. Pero no tienes dinero, pero tengo vida eterna. Pero no tienes el carro que quieres, pero tengo a Jesús. Pero no tengo la casa que quiero, pero tienes las alas más poderosas, las alas de Dios cubriendo tu vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dale una ofrenda de palmas al Rey. Él está con nosotros.
palabra dice: este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Aleluya. Fuimos creados para su alabanza. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Aleluya. Amén, aleluya.
Abre tu Biblia rápidamente en Romanos 8. Yo sé que lees tu Biblia, pero hoy vamos a leer una parte que creo que es muy importante, muy rápido. Y a veces que perdemos, por las circunstancias, perdemos la visión correcta. Nos dejamos aturdir, nos dejamos engañar, nos dejamos angustiar con las cosas de este mundo. Pero ve lo que hizo Dios. Verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, ¿cómo? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, vean, no pueden agradar a Dios. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, vean, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Aleluya. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora.
solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, vean, de nuestro cuerpo. La del Espíritu ya está hecha. Solo esperamos la de este cuerpo, la glorificación. Aleluya. 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué hay de esperar? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aleluya. Y sabemos, 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo? No es posible. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, el juez es Él. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá arrebatar de su mano, hermano. Levanta tus manos. Dale gracias por Jesús. Dale gracias. Díselo al Señor. Contigo siempre quiero estar.
Una persona en la semana nos decía: tú has visto a Dios. Tú has visto a Dios. Con estos ojos naturales no, pero con nuestros ojos espirituales. Dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero a Dios no lo podemos ver con ojos naturales, solo con ojos espirituales. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. No lo podemos entender. Nuestra mente está limitada. Las cosas de Dios son espirituales. Está fuerte sobre mí. No lo puedo entender, pero lo puedo sentir.
¿Y qué pasaba cuando Dios les decía que salieran a pelear? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? ¿Qué había en esa guerra? Victoria. Y a mí me sorprende mucho una parte donde dice que eran muchísimos. Y el Señor decidió esperar. Dijo, no, los que tengan miedo que se regresen. Y quédense los que no tengan miedo. Y pasó un día y se quedaron los que no tenían miedo. Después dijo, siguen siendo muchos los que tomen agua, de tal manera que se regresen, y solamente que se queden menos. Y eso es de lo que hemos estado compartiendo ahorita. Nosotros pensamos que esa es nuestra capacidad humana por la cual tenemos victoria, y estamos equivocados. Tenemos victoria por la gracia de Dios derramada a través de Jesús. Eso es lo que nos da la victoria. No nuestra capacidad, no nuestras habilidades, no es que tanto somos buenos, es que tanto está Dios con nosotros. Amén. La victoria está trazada para ti y para mí cuando Dios está con nosotros. No camines sin Dios, camina con Dios. Caminemos con Dios. Y en la batalla, a mí me sorprende siempre. Dice que algunos los confundió y se mataron entre ellos mismos. Ni siquiera su pueblo tuvo que herir. Entre ellos se mataron. Pero Dios le dio la victoria a su pueblo. ¿Por qué le dio Dios la victoria a su pueblo? ¿Por qué les ayudó? ¿Por qué confundió a sus enemigos? ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y Él todo lo puede. Él todo lo puede. Dios está contigo. Dios está conmigo. Más que victoriosos somos en Cristo Jesús. Su gloria es incomparable a cualquier cosa de este mundo. Y lo dijo el salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Levanta
porque en esta hora yo te levanto, dice el Señor, porque en esta hora no te sentirás más débil, porque no te sentirás más cansado, porque en esta hora yo unjo tu cabeza, dice el Señor, porque en esta hora yo te unjo de fortaleza y de fuerza, dice el Señor, porque en esta hora estoy armándote para la batalla, dice el Señor, porque tú te habías sentido débil, pero en esta hora te sentirás fuerte. Y diga: el débil fuerte soy. Confiesa con tu boca, dice el Señor, porque lo que confesares, eso será, dice el Señor. Ciertamente yo he puesto a vuestros enemigos por debajo de vuestros pies. Ciertamente yo he peleado la buena batalla, yo he ganado la batalla, y vosotros pelearéis la buena batalla de la fe, para que podáis heredar todas aquellas cosas que yo de antemano he preparado para vosotros, dice el Señor. Pero no sentiréis cansados, porque ciertamente tenéis al Todopoderoso de vuestro lado, y no os sentirás amedrentados, dice el Señor, por aquellas cosas que veis, dice el Señor. Porque en esta hora yo os esfuerzo, dice el Señor, y vosotros hablaréis aquellas cosas que ves como las que no son, porque ciertamente yo he puesto palabras de vida en vuestra boca, dice el Señor, y vosotros hablaréis y las cosas sucederán y las cosas acontecerán, dice el Señor, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para vosotros, dice el Señor. Porque ustedes son mis escogidos, porque yo los he traído aquí para que me conozcan, para que ustedes atiendan mis caminos y aprendan a seguirlos, para que de mañana, de día y de tarde me busquen, para que ustedes sientan que yo estoy con ustedes a cada momento. No se sientan afligidos, no se sientan débiles, sepan que yo estoy con ustedes y que no los he dejado, que mi mano y mi diestra está delante de ustedes, abriendo camino donde no los hay, haciendo lo que no era, para que ustedes conozcan y sepan que yo estoy delante de ustedes. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias, hermanos. Como les decía hace 8 días, es increíble cuando sentimos su presencia y cuando venimos a la casa de Dios, venimos a adorarle a Él, pero también recibimos de Él. Como leíamos acá, decía, y la vida y la paz que necesitamos. Y bueno, no sé si ustedes lo sientan, pero estamos aquí, termina la adoración, y hay una quietud, una paz, no sé, un descanso, que yo estoy sintiendo que está ese descanso así cuando nosotros alabamos y entregamos nuestro corazón a Él. ¿Cuántos lo sienten? Amén. Y vamos a darle continuidad al tema que estaba dando nuestro pastor Paco, referente al bautismo en agua. Nada más como un recordatorio rápido, vamos a ver lo que habíamos visto la semana pasada. Das a la siguiente, por favor, Debbie. Habíamos visto la siguiente. Bueno, habíamos visto cuál era la visión del bautismo, quiénes deberían bautizarse. Habíamos visto lo que decía ahí en Mateo 28, ¿no? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Dice ahí, hacer discípulos a todas las naciones. Y después viene lo de bautizándolos.
Y la otra parte que veíamos ahí era la de oír la palabra, luego arrepentirse, creer en Dios y bautizarse. Y decíamos que hablaba el pastor de los 3 bautizos, que era cuando creías en Dios, que era el bautismo en el cuerpo, el bautismo en el agua y el bautismo del Espíritu Santo. Y si ven ahí dice, tenemos que oír la palabra. Y ahorita vamos a ver más adelante que parte de esta simbología del bautismo es que nosotros cada que venimos o cada que leemos su palabra vamos a ser limpios a través de esa palabra. Y dice aquí que para bautizarse es para ser establecidos como discípulos. O sea, es un mandato. Ahorita vamos a ver más adelante algunas otras características. Y eso era lo que estábamos viendo. La siguiente, David, por favor. Y vimos los ejemplos de quienes se podían bautizar, bueno, de quienes habían sido. La siguiente, David. Y hay una parte donde habla, bueno, decíamos que tiene que ser sumergido, ¿no? La siguiente, David, por favor. Solamente es un recordatorio de todo lo que vimos, ¿no? la vez pasada. Y decía que el significado era muerte a nuestra vida anterior, que no era para bautizar bebés y que no era para limpiar pecado, ¿no? Sabemos que el bautismo es un acto simbólico y no es para perdón de pecados. Y la siguiente, Debbie, por favor. La siguiente dice que el bautismo es un acto simbólico de arrepentimiento para cambiar la actitud, lo cual incluye un cambio de conducta de nuestras vidas. Es darle la espalda al pecado y vivir una vida para Dios. O sea, todos los que no se han bautizado, que ya lo van a hacer el próximo domingo, recuerden, hubo un cambio en la fecha de los bautismos. Va a ser el próximo domingo 14. Y bueno, al ratito les vamos a dar la información. Se adelantó por algunos temas que teníamos de aquí de logística. Entonces, los que se van a bautizar están haciendo un acto simbólico de precisamente de esto, de cambiar la actitud, de cambiar nuestra conducta y de darle la espalda al pecado. Los que ya nos bautizamos es un recordatorio de lo que tenemos que estar haciendo. Y ahorita vamos a ir viendo que el bautismo en agua es un símbolo de limpieza y purificación. Vamos a Salmo 51. Salmo 51, 1-3. ¿Quién trajo su Biblia? Que no la trajo, acérquese con un cristiano para que la puedan ver. Si no, aquí lo vamos a proyectar. Salmo 51, 1-3. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Voy a repetir el 12. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Sabemos que lavar, pues, un elemento para ser lavados es el agua, ¿verdad? Y dice el 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, todos, como sabemos, dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero fuimos aceptos a través del sacrificio, y a través de ese sacrificio fuimos lavados para ser aceptos delante de Dios. Porque nuestra naturaleza es ser pecador. Pero el pecado, o sea, dice que no hay justo ni a un uno porque todos pecamos. Pero la diferencia entre eso a pecar deliberadamente porque me gusta, porque quiero y porque puedo, es bien distinta. Entonces, nosotros siempre estamos expuestos a esas tentaciones de pecar. Pero al hacer este acto, estamos reconociendo que ya no queremos pecar más. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros ya ahora soy un santo, no, porque estamos haciendo ese compromiso de ya no pecar más, que siempre va a haber la oportunidad o la situación para pecar, pero a través de este compromiso decidimos darle espalda al pecado para cambiar nuestra manera de vivir, para dejar de pecar.
Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Dice, bueno, voy a empezar a leer desde el 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Voy a parafrasear un poco. Y yo os tomaré de Coapa, de Catepec, de Nesa, de Pachuca, de todos lados. Y os recogeré de todas las naciones y os traeré a vuestro país. Bueno, y os traeré a la iglesia. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se dan cuenta? Es un proceso y dice, los voy a traer de todos lados. Dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Para qué? Dice. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todo nuestro pecado. Dice que Él va a traer esa agua. Entonces, eso, digamos que el bautismo es eso, digamos, es un simbolismo de hacer eso. Vamos a ver que el ser sumergido al agua significa ser sepultado al pecado, y así como Jesús resucitó, vamos nosotros a resucitar en un nuevo cuerpo. Pero como dice aquí, los voy a limpiar, y luego dice, y os daré un corazón nuevo. Cuando nosotros tenemos ya ese compromiso de decir, ya no quiero seguir haciendo lo que yo solía hacer, y buscamos de Dios, dice que Él nos va a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando nosotros hacemos ese compromiso, los que ya nos bautizamos, de renunciar a esa vida del pecado, estamos haciendo ese simbolismo para decir, ya quiero ser, que me des un corazón nuevo. Pero no es de nosotros, dice aquí, es de Dios. Y dice más adelante, y pondré de vuestros corazones mi espíritu y guardaréis mis preceptos y los pondrás por obra. Cada que venimos a la iglesia y leemos la Biblia, que también supongo que lo hacemos en nuestras casas, vemos lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. Amén. Zacarías 13:1. Esta es la introducción. Zacarías 13:1. Ya se me perdió. Lo bueno que lo traigo aquí, me acuerdo. Zacarías 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y dice, habrá un manantial. ¿Y el manantial que tiene? Agua. Vemos que todo también esto es un sentido figurado. O sea, también, como decía mi hermano José hace un rato, hay muchas cosas que son con los ojos espirituales. No con lo material, sino tiene que ser visto con la parte espiritual. Y dice aquí, habrá un manantial abierto para la casa de David. Y si se acuerdan lo que leíamos en Romanos, que leyó mi hermano José, decía que ya somos hechos hijos de Dios, que ya somos parte de eso, que ya somos parte de esa casa de David. Entonces, cuando hacemos ese compromiso de darle la espalda al pecado, tenemos abierto ese manantial. ¿Para qué? Para la purificación de nuestros pecados y de nuestra inmundicia. Si bien es cierto que si leemos un poquito de la historia de Juan el Bautista, no sabemos en algún lado por qué bautizaba a él. O sea, viene, ahorita vamos a ver en Juan 1, que él explica por qué. Porque le preguntaban los fariseos,
¿por qué bautizas? ¿Por qué haces esto? Y decía, era para arrepentimiento de pecados. Pero hay un antecedente, vamos a llamarlo así, en Éxodo 30, 19 al 20. Éxodo 30. En algún momento ya habíamos visto acerca de los muebles del tabernáculo, ¿se acuerdan? Y uno de esos era la fuente de bronce. ¿Alguien se acuerda que ya lo habíamos visto? Lo había predicado el pastor Paco. Éxodo 30, 19. Todo esto en el 30 habla de los otros muebles del tabernáculo. Pero en el versículo 19 dice así. Bueno, voy a leer desde el 18. Harás también una fuente de bronce con una base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. ¿Se acuerdan cómo estaba más o menos constituido el tabernáculo? Que estaba la entrada, los atrios, el tabernáculo, los muebles, el altar, y luego ya llegaba el atrio y luego el lugar santísimo. Entonces decía, entre el tabernáculo y el altar colocarás, dice, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Si recordamos, Aarón y sus hijos eran los encargados de tener esa labor de ministrar dentro del tabernáculo, porque eran los sacerdotes. Entonces dice, y se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar las ofrendas encendidas para Jehová. ¿Se dan cuenta? Dice, para ministrar y para ofrecer la ofrenda. Dice, continuó, verso 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y los tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Los sacerdotes, para poder entrar, para poder ministrar, tenían que lavarse de esa inmundicia, y habíamos visto que para ser lavados era de nuestros pecados, de nuestra inmundicia. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, estamos haciendo esa parte de lavarnos, pero después tenemos que seguirlo haciendo día a día con la palabra de Dios. Juan 15:3 dice, Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Es a través de esa palabra. Ya hicimos ese compromiso, y los que se van a bautizar van a hacer eso. Van a decidir ya no seguir pecando para vivir una vida nueva, para empezar a ser discípulos, porque habíamos visto en la lámina que decía que era para ser establecidos como discípulos. Entonces, pero una vez que ya hicimos o sea, los que ya nos bautizamos, ahora tenemos el compromiso de día a día ir leyendo la palabra para ser limpios. Dice, yo os he limpiado por la palabra que os he hablado. Juan 17:7, en esa parte hablaba Jesús que había orado por los discípulos y por todos aquellos que íbamos a ser discípulos, por nosotros. Y en el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a ser santificados? Dice, santifícalos en tu verdad. Y él mismo está diciendo, tu palabra es verdad. Entonces, cada que nosotros leemos la Biblia y entendemos lo que tenemos que hacer, estamos siendo santificados por esa palabra. Estamos siendo limpios, estamos siendo lavados una vez más. Efesios 5:26, aquí habla de la iglesia, que Dios va a venir por una iglesia. Pero dice en el verso 26 dice, maridos, es Efesios 5:26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Repito una vez más, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, cuando somos bautizados, hacemos ese compromiso de no seguir pecando.
y decía que ya habíamos nosotros creído que debemos ser limpios. Entonces se dan cuenta que sí hacemos ya ese compromiso de no seguir pecando, pero día a día tenemos que seguir haciendo el compromiso de no seguir pecando, porque esto no es nada más de un momento y ya, o sea, este es como el presente continuo, ¿no? O sea, es de aquí y sigue la acción, no es nada más en este momento, yo me bautizo aquí y ya no hago nada, ¿no? O sea, no, tengo que seguir cada día haciendo ese compromiso de ya no pecar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros venimos a la iglesia no porque seamos santos, no porque ya somos inmaculados y por eso estamos aquí, no, venimos porque cada día tenemos que aprender o ya sabemos cosas, pero nos tenemos que recordar de cosas que no tenemos que seguir haciendo. Amén. El bautismo en agua, dice aquí que el agua del bautismo significa que los que creemos en Cristo estamos limpios por esa palabra. Entonces, regresando un poquito a Juan 1:1, que bueno, veíamos que ya hay vimos unos pasajes ahorita de que habla del lavamiento, de esa purificación por el agua, de que había un antecedente de que los sacerdotes para poder ministrar, para poder entrar, tenían que lavarse las manos y los pies, y eso era algo físico. Pero ¿se acuerdan que cuando Jesús fue crucificado y dice que Él expiró, dice que el velo se partió de arriba abajo? Ese velo, si se acuerdan, era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente podían entrar una vez al año el sacerdote, que tenía que estar limpio, porque leíamos que decía, si no, iba a morir. Pero entonces, cuando Él ya abrió ese velo, nosotros ya tenemos entrada a esa presencia. Y es algo que hicimos hace un rato, cuando la alabamos, cuando le cantamos, nosotros entramos a su presencia. Y si nosotros no estuviéramos limpios para entrar a esa presencia, tal vez no físicamente, pero dice que moriríamos, porque no podríamos soportar esa presencia. Y nosotros ya tenemos esa entrada, por eso se abrió el velo, para poder entrar a su presencia. Pero ¿qué tenemos que buscar nosotros? Estar limpios, lavarnos, y cada día estar lavados con eso. ¿Cómo? Pues buscando no pecar y pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Amén. ¿Hasta aquí es claro? Si alguien tiene una duda, lo puede comentar, si no, acabando el servicio lo podemos ver. Juan 1. Porque le preguntaban, ¿por qué bautizas? ¿Por qué lo haces? Y hubo un tiempo que yo también decía, pues sí, en ninguna parte de la Biblia dice que se tenga que hacer, pero vemos que Jesús lo hizo para que se cumpliera la profecía que está escrita. Dice aquí, Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Fíjense, aquí los judíos le enviaron a sacerdotes y levitas, o sea, los que tenían esa autoridad en el tabernáculo, en el templo de Dios, para hacer eso. Y le dijeron, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que está antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado.
Y luego en Mateo 3:11, Mateo 3:11, igual habla, recordemos que es del Evangelio, dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Y si vemos también en Marcos 14:5, dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Entonces, si vemos, Juan lo hacía porque en una parte dice que el que le envió, ahorita les digo ese verso, Juan 25:24. Bueno, ya habíamos leído el 24, leímos hasta el 27. El 28 dice, estas cosas sucedieron al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que os bautizará con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si se dan cuenta, aquí Juan es el que dice, verso 33, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu. Entonces quiere decir que a Juan Dios le dijo directamente que hiciera esto, porque no hay ningún otro lado que se mencione que lo debería hacer. Pero dice Juan, el que me envió me dijo, el que me envió a bautizar me dijo cómo iba a reconocer al que venía detrás de mí para que la profecía que decía Isaías fuese cumplida. Entonces, y después se siguió haciendo esto, porque vemos que después los discípulos seguían bautizando. Ya Jesús no bautizaba, pero sus discípulos sí lo hacían. Y ya vimos los ejemplos que mencionó el pastor Paco la semana pasada, de los que fueron bautizados del etíope, de los samaritanos y todos los que fueron bautizados. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto era una manera de cumplir la profecía. Y Juan testificaba aquí que dice, a mí me envió Dios. No lo dice exactamente, pero dice el que me envió, y fue el que le dio la clave para entender y conocer quién iba a ser el que venía detrás de él, que nos iba a bautizar con espíritu y con fuego. Que es lo que veíamos. Ya hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Ya hemos sido bautizados, ya nos bautizamos en agua. Y después viene el bautismo del Espíritu Santo. Y los que se van a bautizar, que están aquí, muchos aquí, y los que no, que están viendo la transmisión, van a hacer ese compromiso del bautismo. Amén. Entonces veíamos que en una de las láminas decía que esto era una simbología de morir al pecado. Es cambiar esa actitud, cambiar la conducta para entonces comenzar a vivir esa vida plena. Ahora también, no necesariamente que así debe de ser, pero a veces puede ser que alguien se bautiza, porque ya creyó y se bautiza, pero sigue haciendo las cosas mal. Un ejemplo está en Simón, el
mago, ¿se acuerdan? Dicen que él creyó y fue bautizado. Eso lo vemos ahorita, lo apunté aquí. Ya lo perdí, pero bueno, se los platico. Simón Hechos 8. Hechos 8, 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Por eso veíamos que de niños no, sino decía hombres y mujeres eran los que se bautizaban, que ya tenían ese pleno conocimiento de lo que estaban haciendo. Dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces dice, él creyó, dice, y ya se había bautizado. Pero en el verso 23 dice que él veía cómo se hacían prodigios y milagros. Entonces en el verso 20 dice, entonces Pedro le dijo, porque él es Pedro, Simón Pedro les dijo, les doy dinero para que yo pueda tener ese poder. O sea, fíjense, él ya había creído, ya se había bautizado, pero todavía su mente no había sido transformada. Y les dijo, dame dinero, bueno, les doy dinero para que yo también reciba ese poder. Y les dijo Pedro aquí. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se tiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué le dijo otra vez arrepiéntete? Si ella se había bautizado, y se supone que si se había bautizado había entendido que ya se estaba arrepintiendo. Porque les digo, es un constante, es un caminar siempre. No nada más es bautizarse y ya, sino que día a día tenemos que hacer ese compromiso para no seguir pecando. Él creyó, se bautizó, pero todavía le dijo aquí Pedro, arrepiéntete pues, está tu mal, pues de esta, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizá te sea perdonado. Porque él todavía no había sido transformado, había estado con Felipe y había estado viendo todo, pero no solo es eso. Como vimos hace rato, tenemos que seguir escudriñando la palabra para poder seguir siendo limpiados día a día. Porque dice que vamos creciendo para llegar a la estatura perfecta, a la estatura del varón perfecto. Entonces, es un proceso, es un caminar, no es nada más de hacer esto y ya, sino que es un compromiso de ahorita ya sé que soy consciente, lo voy a dejar de hacer, pero es un caminar diario. Amén. Y veíamos que esto significaba, la sepultura significaba esa muerte para ser como Jesús fue resucitado. Romanos 6:4 dice, muertos al pecado, se llama el título de este pasaje. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros ya hicimos ese compromiso de morir al pecado. Entonces dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Repito el 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, vemos que esto es eso, ser sepultados al pecado.
No quiere decir que ya estamos exentos de pecar, pero ya no queremos pecar, pero nuestra naturaleza humana nos hace que pequemos. Pero, como decía Pablo, lo que no quiero hacer, lo termino haciendo. Pero tenemos que ir día a día a pedir ese perdón del Padre para no pecar y buscar no pecar. Porque hay cosas que nosotros sabemos dónde podemos caer. Y si ya somos astutos, entonces por ahí no le hago. Mejor me voy al otro lado para no pecar. Y hay otras que, pues sí, nos descuidamos y pecamos. Pero tenemos que ir al abogado, ¿no? Dice que Él es el que nos limpia. Y dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, estamos haciendo eso para ya no servir más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y también en Colosenses 2:12 habla de la plenitud de vida en Cristo. Colosenses 2:12. Bueno, voy a empezar desde el verso 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del hombre, del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Vuelve a decir, verso 12, sepultados con el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso simboliza el ser sumergido, estar sepultados, para resucitar en una nueva vida, en un nuevo, y que nuestra conciencia entonces empiece a cambiar, porque ya hicimos ese compromiso de dejar de pecar. Eso es lo que sería el bautismo. Pero ese compromiso lo tenemos que hacer día a día. Romanos 3:23 era lo que les decía. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con el pecado. No para que lo hagamos, sino para que lo dejemos de hacer. Entonces todo es este significado del bautismo. Tiene que ver con dejar de pecar. Y si se dan cuenta, lo que leíamos en Éxodo decía que para que los sacerdotes entrasen a ministrar, tenían que ser lavados. Y así como vemos, para que nosotros podamos entrar a esa presencia espiritual, a esa situación espiritual, tenemos que estar lavados. Yo creo, esa es mi opinión, que el proceso es ese: creer, somos bautizados en la iglesia, después somos bautizados en agua para hacer ese compromiso de dejar de pecar, y luego somos bautizados en el Espíritu Santo para entonces empezar a desarrollar los dones, para empezar a vivir de esa manera espiritual. Porque decía,
Yo los bautizo, decía Juan el Bautista, en el Espíritu, en agua. Y después decía, los bautizaré, gracias hermano. Después los bautizaré, viene de mí el que los va a bautizar en espíritu y fuego. Amén. Entonces, tenemos que estar lavados, porque a veces, bueno, no sé si alguien se ha preguntado, yo no siento la presencia, ¿por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios no hace esto? Porque tal vez no has lavado, no has dejado que Dios te lave. Él ya lo hizo, pero si tú no has hecho el compromiso de dejar de pecar, pues no puedes seguir al siguiente paso. Entonces yo creo que debemos de estar limpios para poder entrar a ese lugar santísimo y poder tener esas experiencias espirituales. En Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Dice, arrepentíos, bautícense, sean perdonados sus pecados, y dice, y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en agua sí es un paso importante, porque es un paso de fe, es un compromiso que hacemos y confirma a las personas que ya han creído en Cristo. Y se dan cuenta, es un mandamiento que Jesús vino a hacer, no porque Él hubiese experimentado pecado, sino para que la profecía se cumpliese, para que entonces Juan pudiese identificar quién era el que venía detrás de él para que los bautizara. Amén. Y en Hechos, creo que sí es en Hechos, que les dijo, ya los discípulos habían estado con él, ya habían sido... Hechos 1:4 les dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero le decía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el mismo Jesús les había dicho aquí, dice en el verso 5, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, es un paso que estamos dando al bautizarnos para después ser investidos. Ahora, como comentaba el pastor Paco, no quiere decir que sea el orden, porque puede ser que alguien tal vez ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero yo creo que no ha sido mayormente manifestado porque no ha venido ese lavamiento para que entonces puedan usar, para que pueda entrar a la presencia como lo hacían los sacerdotes y puedan usar entonces ese poder del que habla aquí Hechos. Amén. Y bueno, nada más para cerrar, hablamos de pecado y se acuerdan que el primer tema del manual que vimos era exactamente qué era el pecado, y ya lo hemos estudiado. Estaba buscando aquí en el internet y encontré que había 676 formas, no de morir, no, había 676 formas que podían ser como tipificadas o que podían ser para que pecases. O sea, imagínense 676 situaciones o cosas en las que podíamos pecar. Entonces, nadie de nosotros podía decir, no, yo no. Como yo ya predico, como yo ya canto, yo ya no peco. No es cierto, hermano. O sea, dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos ahí. No hay nadie, no hay un justo, no hay un santo ahí. Pero a través de Dios tenemos esa justificación para poder estar en su presencia. Pero imagínense 676 maneras o sea, 676 formas en las que podemos pecar.
está complicado, ¿no? Si vemos, nada más como un repaso, ahorita les digo, ya lo perdí. Ya lo perdí, hermano. Bueno, donde habla acerca de quienes no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9. Son algunos. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí hay una lista, ¿no? Hay muchos versos en la Biblia donde habla acerca de esto. Ahí hay una lista. No podemos hacer una lista para decir no soy este, y ver que en muchos de los casos, en muchas sí caemos. Tal vez hay algunos como estos que no, pero podría haber otros donde sí estamos cayendo y donde estamos pecando, donde creemos que no pecamos. Una mentira, a lo mejor es lo más fácil, y decimos, es una mentirilla blanca. Y pareciera que no, pero también los mentirosos. Entonces a veces, no pasa nada, ¿no? Tenemos que poner atención en aquellas cosas que pudieran ser mínimas y las que pudiéramos estar fallando. Porque aquel que miente de repente dice una, y después para mentir, para cubrir esa dice otra, y luego otra y otra. Después de tantas cosas que dijo, ya ni sabe realmente lo que es verdad, y ya se cree todo eso. Y es complicado ya después salir de toda esa parte. Entonces, hay muchas situaciones que nos pueden llevar al pecado. Entonces, lo que tenemos que hacer es día a día buscar ser lavados y recordar ese compromiso que se hace cuando somos bautizados. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o no, y si no, de todas maneras después, terminando el servicio, pueden acercarse si alguien tiene alguna duda, sobre todo los que se van a bautizar. Este es un compromiso, hermanos, es un compromiso de decir, ya no voy a seguir pecando más. Y este mandato o esta ordenanza nos va a ayudar a crecer, como veíamos aquí, nos va a ayudar a crecer, a tener esa plenitud para después seguir viviendo y seguir entonces creciendo como un discípulo. Veíamos que esta es una ordenanza para ser instituido como discípulo. Y todos aquellos que ya han decidido ser discípulos, que no se han bautizado, no importando la edad que tengan, hoy pueden tomar esa decisión y pueden apuntarse con mi hermana Edith para que se bauticen. Y entonces es un compromiso para dejar esa vida. Sabemos que no es por nosotros, o sea, no quiere decir que yo hago ese compromiso y ya, no, pero sí estamos de alguna manera testificando ante los demás que yo ya no quiero pecar. Y a veces, así como el apóstol decía, porque lo malo que no quiero hacer es lo que termino haciendo, y lo que debo hacer bien no lo hago. ¿Por qué? Pues porque somos humanos y nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero por eso venimos y buscamos de Dios para que ya no lo hagamos más. Y como leíamos hace un rato, decía que Él nos iba a quitar ese corazón de piedra para darnos un corazón de carne. Y entonces dice que a través de que sigamos sus estatutos, de que hagamos su palabra, vamos a tener esa vida. Entonces, si hoy hay alguien que no había considerado bautizarse, hoy puede tomar decisión, apuntarse con la hermana y el próximo domingo ir con nosotros para que sea bautizado. No importa la edad que tengas, pero si tú ya creíste
y quieres seguir creciendo en el camino de Dios, el bautismo en agua es una buena oportunidad para seguir haciéndolo. Amén. Y bueno, ya nada más en la presentación que nos había dado nuestro hermano Paco, hay unos atributos del bautismo, ¿no? Hay unas características. Dice ahí, ahorita que lo proyecten, nada más las vamos a leer, y que fue ya mucho de lo que ya ahorita vimos. Por ejemplo, dice, una vez que nos bautizamos en agua, dice establecerse o consagrarse como discípulo. Si haces ese compromiso y te estás estableciendo, estás haciendo ese compromiso para consagrar tu vida, para no pecar más. Reconoces el señorío de nuestro Dios. Obedeces el mandato que decía, hacer discípulos y bautícenos. El siguiente, Debbie, por favor. El otro es rendir tu voluntad a Dios. Como dice, cada uno tome su cruz y sígame. Eso es, dejas lo que tú quieres hacer para hacer la voluntad de Dios. La otra dice, buena conciencia de fe en Dios. Pues precisamente, crees que Dios es el que hace todo, pues tienes esa conciencia. Y la otra, pues renuncias a la vida del pecado. Entonces, todo eso es lo que a través del bautismo en agua es lo que hacemos. No quiere decir que a través de que tú te bautices ya se te perdonan los pecados, porque como hemos estado viendo, día a día tenemos que hacerlo. Tenemos que renunciar a esos pecados. Y como les digo, si vemos en Gálatas 5 habla de las obras de la carne. Gálatas 5, 18. Bueno, vamos a leer desde el 17. Bueno, del 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos otra lista para poner en nuestro checklist y decir no, o decir ya, no, decir no, y no hacerlo, porque se dan cuenta es para que por el Espíritu dejemos de hacer eso. Entonces, para los que ya somos bautizados, tenemos que retomar ese compromiso de no seguir haciéndolo. Y para los que se van a bautizar, que ya venían haciéndolo, pues es solamente de obedecer y de decir, a partir de aquí no lo voy a hacer. Entonces, con esto terminamos la enseñanza de hoy. Y bueno, una vez más les recuerdo que los que, no sé por qué, pero una vez más, aquellos que no se han bautizado, que ya llevan mucho tiempo, pueden hacerlo. El próximo domingo vamos a estar, ahorita nuestra hermana Andy nos va a dar los pormenores y los anuncios para el bautismo de la siguiente semana. Solamente quiero hacer una oración y que tomen unos minutos para que todos aquellos que no lo han hecho no quiero llamarlo como costumbre, pero sí como una acción diaria, pedir perdón por sus pecados, tomen unos minutos para hacerlo y pongámonos a cuenta el día de hoy, aún aquellos pecados que tal vez consideramos
que no los tenemos, que no los hemos hecho, tomen unos minutos para pedir perdón. Tomemos unos minutos para pedir perdón de esa situación. Y en su lugar, si quieren ponerse de pie o no, pídanle perdón a Dios por los pecados. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Padre, te pido en esta hora, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí en la iglesia, como aquellos que están viendo la transmisión y aún aquellos que lo van a ver, que tú seas trayendo en ellos ese convencimiento de pecado, Señor, que tu Espíritu Santo sea con ellos y les muestre aquellas situaciones en las cuales han pecado, Señor, y que ellos vengan y se pongan a cuenta contigo, Señor. Toca sus corazones, aún de aquellos que tal vez aún no han rendido su vida completamente a ti, Señor. Que aquellos que están escuchando, Señor, tomen ese convencimiento, tu Espíritu Santo sea convenciéndolos de pecado y que ellos puedan arrepentirse y buscar una vida constante contigo, de estarte buscando, de estar leyendo tu palabra para que ellos no sigan pecando, Señor. Y que ellos se conviertan en unos discípulos que consagren su vida para ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor, a través de tu sacrificio. Gracias te doy, Señor, por la sangre derramada, Señor, y por tu cuerpo que fue partido, Señor, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a no invalidar ese sacrificio para que no pequemos, Señor, y busquemos consagrar nuestra vida a ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, ahorita nos va a dar los anuncios, Edith, de todos los pormenores para el día domingo. Dios les bendiga, hermanos. Solo les comento, bueno, como ya dijo Toñito, la fecha se cambió, se recorrió para el próximo 14 de agosto, que es el siguiente domingo. El punto de encuentro va a ser aquí en la iglesia para los que necesitan irse en transporte, pero sí necesitamos que nos confirmen hoy o a más tardar el martes para contar los lugares, no solo de la persona que se va a bautizar, sino también quienes los van a acompañar. El costo es de 100 pesos por persona. Entonces, para que lo consideren y se apunten, y también las personas que van con ustedes. Es necesario que lleven su ropa con la que se van a bautizar, de preferencia blanca o de color claro, porque luego las piscinas tienen cloro. Pues para que no echen a perder algo que les guste mucho, pues algo blanco. Lleven una toalla, sus chanclitas, una muda de ropa para cuando salgan. Lleven todo lo que necesitan. Y quienes quieran pueden llevar un guisado y compartir allá con nosotros, bueno, con todos los demás que vamos a estar allá. Aquí nos puso Dani un código QR que lo pueden escanear y que también ya está en redes sociales, que lo pueden escanear y ahí pueden encontrar la ubicación para quienes tienen transporte o tienen un carro particular y quieren llegar directamente allá. Pueden usar ese código QR y de ahí van a ver la ubicación. También en la parte de abajo está la dirección, nada más que acá casi no se ve bien, pero en las redes sociales sí se ve bien. Es Calle de los Reyes. Calle Nacional Los Reyes, número 42, en Los Reyes, Yecapixtla. Allá vamos a estar, y los que gusten también acompañarnos y tienen transporte, tienen carro particular, pues nos estaremos viendo allá. No olviden, los que pueden llegar allá, pues pueden llegar allá. Los que se van con nosotros es aquí a las 7:30, por favor, para irnos tempranito y aprovechar bien el día. ¿Qué más? ¿Qué se me olvida? No va a haber servicio. No hay servicio aquí, recuerden que no hay servicio aquí, pero sí va a haber transmisión, ¿verdad? No. Bueno, tampoco va a haber transmisión. Se va a subir después. Pero se va a subir después, entonces ya después pueden ver el servicio. Las personas que quieran ir pueden llegar allá. Así quienes nos
quienes quieran ir y acompañarnos, aunque no haya alguien que se vaya a bautizar, pero quieren ir a convivir, son bienvenidos. Que lleven comida. Y dice Mario que conviden de lo que lleven. Creo que sería todo. Gracias. Pues esos serían todos los informes. Despedimos a los hermanos que están en la transmisión. Gracias por haber estado. No se olviden de congregarse, hermanos. Es importante que vengan a la iglesia. Está bien que lo vean, pero es necesario que vengan a la iglesia. Amén. Es conveniente y no saben ustedes de lo que se pierden cuando vienen a la iglesia. Sobre todo si no se sientan en su casa y le dedican el tiempo como cuando estás en la iglesia. Entonces les exhortamos a que vengan a la iglesia, hermanos, que se congreguen, no como decía, y no tengan, como algunos tienen por costumbre, que se dejan de congregar, sino que vengan. Sabemos que hay situaciones a veces que no se puede, pero hagan el esfuerzo por venir a la iglesia, congréguense, tráiganse a sus familiares y aquí los esperamos dentro de 15 días. Bendiciones.